Bienvenidos a este tiempo de celebración en la presencia de nuestro Dios y Señor. Te decimos gracias por el privilegio que nos da de reunirnos. Ahora mismo santificamos este tiempo, este lugar y nuestras vidas para que la presencia santa y maravillosa de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu esté acá en medio de cada uno de nosotros. He estado mirando los noticieros y es muy común en ciertas áreas, en ciertos lugares de la tierra, que son atacados por fuertes tormentas y huracanes y tornados. Aún le ponen nombre a cada una de esas tormentas, ¿no es cierto? Y de pronto el resto de lugares puedan sentirse tranquilos, porque no son áreas de tornados o huracanes. Sin embargo, en este tiempo de la COVID-19 se desplazó esta enfermedad como una terrible tormenta, arrasando por todo el mundo y causando destrucción y muerte, sin respetar fronteras de las naciones, ni diferencias raciales, económicas, ni socioculturales. Una tormenta que afectó a todo el mundo. Y sabe una cosa, de la misma manera, en este tiempo, en la vida de las personas y alrededor de todo el mundo, se han levantado distintos tipos de tormentas, de huracanes y de tornados que están golpeando con mucha fuerza para destruir la estabilidad de sus casas y de sus vidas. Cuando vemos en las noticias que nos muestran sobre un lugar que está sufriendo el ataque de una tormenta, lo impactante es mirar cómo las casas son destruidas y los vehículos son arrasados y destruidos, ¿no es cierto? Pero también es impactante que en medio de esas tormentas hay casas, hay árboles y hay estructuras que, a pesar de la fuerza destructiva que los golpea, sin embargo, permanecen firmes y no son destruidos. Y justamente sobre esto es que el Señor en esta mañana nos quiere hablar, pues Él nos dice qué es lo que establece la diferencia entre dos casas que se enfrentan a la misma tormenta. ¿Qué es lo que provoca que la una sea destruida y la otra permanezca firme? Miren, si ustedes me acompañan al libro de Mateo, en el capítulo 7, a partir del verso 24, Jesús mismo nos dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y esa casa no cayó. Esa casa no fue destruida porque estaba fundada, sus cimientos los tenía sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó, y fue grande su ruina y su destrucción. Es tremendo. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Está diciendo que el que escucha las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, y hace y obedece lo que Él está diciendo, es como una persona precavida, es como una persona sabia que decidió construir su casa sobre la piedra firme. Y cuando llegaron las lluvias,
Y cuando los ríos crecieron, es decir, vinieron las inundaciones, y cuando el viento sopló con fuerza sobre esa casa, es decir, cuando vinieron tornados y huracanes contra esa casa, dice, esa casa no se cayó, esa casa no se movió, esa casa no fue destruida. ¿Saben por qué? Porque estaba construida sobre una piedra firme, sobre una piedra firme, que es la palabra de Dios. Pero el que escucha lo que yo le enseño, dice Jesús, y no lo obedece, no hace lo que yo le digo, es como una persona necia, es como una persona insensata, es como una persona tonta, dice una versión, que construyó su casa sobre la arena y sufrió el embate de la misma tormenta, de la misma inundación, de las mismas lluvias, pero al golpear contra esa casa, la casa fue destruida y quedó totalmente dañada. Bueno, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Pero hoy en forma puntual y específica el Señor quiere hablar a nuestras vidas, porque estamos pasando en medio de una gran tormenta que ha afectado a todo el mundo. Una enfermedad terrible, la COVID-19, que ha golpeado de distintas formas y ha traído distintos huracanes y distintas inundaciones, que ha golpeado terriblemente la vida de las personas, las familias, sus trabajos, su economía, sus relaciones, sus matrimonios. Oiga, ha habido un cúmulo de tornados y cada uno puede tener su nombre y apellido. Se puede llamar angustia, un tornado, se puede llamar desesperación otro, se puede llamar temor otro, se puede llamar depresión, se puede llamar crisis financiera o crisis relacional o crisis matrimonial. No importa qué nombre se le dé al tornado, se le dé a la tormenta, pero hoy el Señor Jesús quiere hablarnos, quiere decirnos que sencillamente hay dos formas de vivir la vida. Hay dos formas de vivir la vida: o sobre la roca firme o sobre una arena inestable. Y hay dos formas de enfrentar las tormentas que vienen en contra de nuestra vida. Hay solamente dos formas, según el cimiento sobre el cual hayamos puesto nuestras vidas. ¿Por qué? Mire, nos habla de tres elementos que pueden venir y afectar nuestra vida. Fuerzas externas que pueden afectar nuestras vidas, que pueden colapsar nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestras familias y aún la administración de los bienes que el Señor ha dado para que los tengamos en nuestras manos. Lluvias torrenciales, dice el Señor, que vienen por arriba y atacan el techo, lo que cubre nuestra cubierta. Inundaciones que atacan por debajo, que socavan todo, ¿no es cierto? Que atacan los cimientos en nuestras vidas. Y también vientos terribles como huracanes y tornados que vienen y atacan las paredes y las ventanas. Hay una agresión lateral que puede derribar y desestabilizar nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros matrimonios. Y efectivamente nos está diciendo que estas tres tipos de fuerzas pueden atacarnos, pueden golpearnos y definitivamente están tratando de destruir nuestras vidas, están tratando de destruir nuestras familias. La primera es la tormenta, ¿no es cierto? La tormenta que ataca
directamente en nuestra vida. Es la corriente malvada y perversa de este mundo, como dice el apóstol Pablo, que viene y arremete contra nuestras vidas. Es una tormenta terrible, porque arremete sin distinción de personas, ni clase social, ni estatus económico, ni siquiera fronteras. La corriente de este mundo se ha desplegado por todo lugar, por todo sitio, sin distinción de personas. A destruir casas, a destruir hijos, a destruir hogares, a destruir matrimonios, a destruir relaciones. Los cambios que vivimos también, los cambios que causan estas tormentas, que nos sacan de esa estabilidad. Hay muchas veces que nosotros pensamos que podemos llevar una vida estable, pero estas tormentas pueden crear cambios abruptos que nos sacan de esa estabilidad y muchas veces nos quedamos sin piso y sin saber qué hacer. O pueden llevarnos a ciertas crisis por las cuales tenemos que atravesar. Esta pandemia es una crisis, pero no solamente por afectarnos en nuestra salud, puede también traer afectación y crisis económica. Pueden traer crisis en los hogares. Estamos viendo cómo las familias muchas veces, en vez de unirse más, se están disgregando, se están golpeando, se están maltratando. Llegan a un punto en donde ya no se soportan, no se resisten más y deberían estar juntos, apoyándose el uno al otro. Pero esta tormenta puede golpear por los lados y puede dañar, ¿no es cierto? Puede causar crisis. Y el Señor Jesucristo nos dice que justamente en nuestras vidas pueden venir esas tormentas. En nuestras vidas pueden venir esas tormentas y nuestra vida tiene que estar afirmada en esa roca firme, que es la palabra de Dios. Y obviamente no como una palabra religiosa que la tenemos en medio de nuestra vida, sino como la única palabra práctica que nos pueda mantener firmes en medio de la tormenta, para no ser destruidos por ella. Porque todos los argumentos y todas las cosas en que podamos tratar de afirmar nuestras vidas son absolutamente inestables. Son absolutamente inestables y todas ellas pasarán y no soportarán. No soportarán. Pero lo único que siempre permanecerá y no cambiará, la única roca firme que puede enfrentar y soportar sin moverse, sin importar el tipo de tormenta que sea, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Con razón el Señor nos dice en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede suceder cualquier situación, crisis, circunstancia adversa. Puede moverse todo alrededor nuestro. Pero lo único que es inamovible y que puede soportar todas esas crisis, todos esos cambios, es la palabra de Dios. Y por eso el mismo Señor Jesús lo afirma. El mismo Señor lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y la verdad no depende ni del tiempo ni de las circunstancias. La verdad es la misma y nunca deja de ser. La verdad de hace 100 años, la verdad de hace 1000 años, la verdad de hace 100.000 años, la verdad, no importa el tiempo que tenga que pasar. Esa verdad de hace 6.000 años es la misma de hoy y lo será por siempre.
Y eso también lo dijo Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les dijo a ellos y nos lo dice a nosotros hoy en día. Queremos en verdad ser libres de toda agresión, pasar en victoria sin importar el tipo de crisis, dificultad o problema o tormenta en nuestra vida. Solo la verdad nos hará libres, porque la verdad de la palabra de Dios es inamovible, porque Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Es la roca firme en la que podemos cimentar nuestra vida, en la que podemos cimentar nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Podemos ser libres de toda destrucción, sin importar por dónde y en dónde nos ataque. Habla de las lluvias torrenciales que vienen de arriba. Para nosotros está hablando de todos esos argumentos engañosos, mentirosos, pervertidos, que quieren hallar lugar en nuestra mente, que quieren desviar nuestra mente, que quieren poner pensamientos destructivos para nuestra vida. Y ¿sabe qué? Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios se mantiene inamovible y puede protegernos de esta lluvia de argumentos perversos que la corriente de este mundo envía sobre nuestras vidas. Habla de inundaciones que socavan, que dañan todo, que socavan nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros proyectos. Pero solo la palabra de Dios puede hacer que el plan y el propósito de nuestra vida aquí en esta tierra se cumpla y sea inamovible, sin importar el tipo de agresión, de tormenta, huracán o tempestad que la corriente de este mundo envíe en contra de nuestra vida, en contra de nuestras casas, en contra de nuestras familias. Sin importar eso. Mire, es una promesa maravillosa en la palabra de Dios. Dice: cría al niño en el camino de la palabra de Dios, y cuando sea grande no se apartará de ella. Oiga, es tremendo. Es seguridad para nosotros, es seguridad para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Es tremendo. Y si vienen vientos terribles, huracanados, que atacan de lado y lado, entonces solamente nuestras emociones encontrarán estabilidad y podrán vencer todo temor, toda angustia, toda depresión, todo afán, toda aflicción, toda amargura, toda miseria de alma. Será desechado y desterrado de nuestras vidas si la palabra de Dios haya lugar en nuestros corazones. Esa palabra es inamovible y no permitirá que esa depresión, ese temor, esa angustia venga y ataque nuestras vidas. Solo la palabra de Dios nos da la plena confianza. Solo la palabra de Dios nos da la esperanza firme, como dice el libro de Hebreos y lo ratifica el libro de los Salmos. La esperanza firme. Salmo 119 en el verso 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallece mi alma por las situaciones adversas que vienen en contra mía, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera esperanza, la verdadera seguridad no se basa en una opinión, no se basa en un argumento, no se basa en una circunstancia o en algún atributo humano.
La esperanza verdadera se basa en la palabra de Dios, que es eterna, que es invariable, que es inamovible, y por eso tiene toda la razón el salmista al decir: he puesto mi esperanza en la palabra. Cada vez que mi alma desfallece, puedo evitar ser destruido, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Es tremendo. Por cuanto he decidido vivir en tu palabra, por cuanto he decidido obedecer tu palabra, ella me libra de toda destrucción y muerte en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Porque para que una esperanza sea firme y segura, debe estar basado en algo que nunca cambia. Porque si está basado en algo que hoy está y mañana no está, entonces esa esperanza es volátil. No puede ser segura, no puede ser firme. Esa es la razón de por qué nuestra esperanza no puede estar basada en algún argumento humano. Nuestra esperanza no puede estar basada en algo o en alguien que no sea Dios y su palabra eterna para nosotros, sus principios eternos para nosotros, esos principios que nunca cambiarán, sin importar las circunstancias que tengamos que pasar. ¿Y qué debo hacer entonces? ¿Qué necesitamos hacer para tener esa esperanza firme? De hecho, usted sabe la respuesta y usted está diciendo ahora mismo: ya sé, mi vida debe estar cimentada en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Pero ¿cómo hago para que mi vida realmente esté cimentada, esté afirmada, esté descansando en la palabra de Dios? Pues primero debo considerar que la palabra de Dios es un regalo para mí. La palabra de Dios es un regalo maravilloso para mí. El libro de Isaías capítulo 59 verso 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Así dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esta palabra, la palabra de Dios, es un regalo. Es un regalo que el Señor quiere depositarla en usted y en mí. Y que no va a estar depositada solamente en mí, sino que va a ser depositada en la boca de mis hijos. Y no solamente en la boca de mis hijos, sino que también será depositada sobre la boca de los hijos de mis hijos. Así será. Así será desde ahora y para siempre. ¡Qué regalo tan maravilloso! ¡Qué regalo tan maravilloso! Por eso Santiago dice en el capítulo 1, en el verso 17, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oiga, es una palabra eterna. Dios no cambia y su palabra no cambia. No tiene variación. Es perfecta, desciende de lo alto y ha venido a nosotros como un regalo. Como un regalo. Es tremendo. Y algo más dice en el verso 18. Y Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Usted y yo estamos aquí por la palabra de verdad. ¿Y para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas, o sea, para que fuésemos su creación más importante.
para que usted y yo seamos su creación más importante. Levante su mano ahí donde está y dígale: yo soy la creación más importante de mi Dios. ¡Qué tremendo! Es tremendo. ¿Por qué? Porque como describe Santiago, la palabra de Dios es buena. Es para nuestro beneficio, no es para beneficio de nuestro Dios, es para nuestro beneficio. Y si usted no está leyendo la palabra de Dios para vivirla y obedecerla, se está perdiendo todo lo bueno que Dios quiere dar a su vida, a su casa, a su familia, a sus generaciones. La palabra de Dios es perfecta, es un regalo perfecto, eso dice Santiago. Es infalible, es confiable plenamente, es justo lo que necesitamos. La palabra de Dios es verdad. Nos está diciendo que la palabra de Dios no cambia, porque la verdad es siempre la verdad. Dios no cambia y tampoco su palabra, lo hemos dicho. La palabra de Dios nos da vida. El libro de Juan en el capítulo 6, en el verso 63 nos habla de eso. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Eso dice Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. Por eso es que finalmente lo único que nos urge en este momento, una vez que Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho que en nuestra vida vamos a tener tormentas, vamos a tener huracanes, vamos a tener tornados, vamos a tener inundaciones, vamos a recibir agresiones por arriba, por los lados, por debajo. De todas las partes van a tratar de socavar nuestros cimientos, de desestabilizarnos y de desviarnos del plan y propósito de nuestra vida. Pero el Señor nos dice que eso no importa, que no nos preocupemos, que no debemos afanarnos, que no debemos angustiarnos, que no debemos atemorizarnos, que no debemos deprimirnos. ¿Sabe por qué? Porque si la casa está asentada sobre la roca firme, que es la palabra de Dios, vendrán todas esas lluvias, todas esas inundaciones, todas esas tormentas, y a esa casa nada le pasará. Y esa casa es su vida, y esa casa es su familia, y esa casa es su trabajo, y esa casa es su matrimonio, y esa casa son sus relaciones, y esa casa son sus hijos, y esa casa son los hijos de sus hijos por 1000 generaciones. Esa casa está firme y segura en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que está en su mente y en su corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo asegurarnos de que nuestras vidas estén asentadas sobre esa palabra? Miren, son simples pasos que debemos seguir. Lo primero que debemos hacer, obviamente, es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente, porque si solamente la escuchamos, los entendidos dicen que del 90 al 95% de lo que escuchamos, eso lo olvidamos en las primeras 72 horas. Es bueno escuchar la palabra de Dios, pero eso no es todo. En 3 días la habremos olvidado. Entonces, además de escuchar la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos poner atención a la palabra. Para eso necesitamos tomar notas, anotar, escribir. Porque si estamos escuchando la palabra de Dios, ahora debemos registrar. ¿Qué es? Yo debo escribir qué es lo que Dios me dice. Eso hace la diferencia entre escuchar y estudiar la palabra de Dios. Si solamente estoy leyendo y no escribo, entonces no estoy estudiando la palabra de Dios. Pero debo estudiar, debo escribir lo que Dios me dice. Levante su mano, diga: debo escuchar la palabra de Dios, pero debo también escribir lo que Dios me está hablando.
Y eso no es suficiente todavía. ¿Por qué? Porque debo permanecer en esa palabra. Debo crear el hábito de leer y escribir lo que Dios me está diciendo. Y la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo es al iniciar el día y al finalizar el día, al comenzar y al terminar, en la mañana y en la noche. Si solamente creamos ese hábito, si solamente tomamos la palabra de Dios y la leemos muy temprano. El rey David decía: temprano me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sabe qué iba a esperar? A escuchar la palabra de Dios para su vida, registrarla para vivirla, para ponerla en práctica. Entonces necesitamos crear el hábito de leer y estudiar la palabra de Dios en la mañana y en la noche. ¡Qué buena cosa! ¿Sabe qué hacen los bancos y les permite avanzar y poder ser eficientes y efectivos? Inician su registro en la mañana, cómo comienzan el día, y apenas cierran el día, tienen necesariamente que cerrar el registro, que evaluar lo que ha sucedido durante el día y decir: no puede haber un déficit en rojo. Cada vez que nosotros estudiamos, leemos la palabra de Dios en la mañana y en la noche, nosotros, ¿sabe qué hacemos? Iniciamos el día con el Señor y terminamos el día con el Señor, y podemos cerrar las cuentas sin dejar un saldo en rojo. Lo que está desestabilizando puede ser corregido en ese momento con el Señor. Es tremendo. Y después de que decidimos permanecer en la palabra de Dios, es importantísimo memorizar la palabra de Dios. Debemos memorizar la palabra de Dios. Y no toda la palabra de Dios, sino debemos memorizar los versículos importantes para nuestra vida. Usted debe memorizar los versículos importantes para usted. No es suficiente. Usted está leyendo la palabra de Dios y la raya, qué bueno, la pinta, qué bueno. Dice: uy, este versículo, esta parte de la palabra me ha impactado. Bueno es que usted lo marque, lo registre. Pero como el Señor le está hablando en forma tan directa, es importantísimo que esa palabra quede grabada en su mente y en su corazón. Así es que si hay un verso que a usted le ha impactado, anótelo. Si quiere, hágase una tarjetita y esté mañana, tarde y noche repitiendo en voz alta. ¿Sabe cuál es el beneficio de repetirla en voz alta? Que cuando usted está leyendo solo con la mirada, está usando un sentido, pero cuando usted lo hace en voz alta, lo que usted está mirando lo está escuchando, y eso se graba con más facilidad. Y si usted memoriza la palabra de Dios, entonces está grabando en su mente y en su corazón la palabra firme que le servirá para cuando tenga que pasar esa tormenta, esa tempestad, ese huracán. Y de pronto usted, y como muchas veces escuchamos, o como muchas veces nosotros mismos hemos dicho: pero es que yo soy malo para memorizar las cosas, para recordar las cosas. ¿Sabe qué? Ese es un engaño, eso es una mentira. ¿Cuántas personas dicen: yo soy malo para memorizar? Pero se saben bien las estadísticas del fútbol, se saben bien cómo organizar, cómo manejar los aparatos para un juego, se saben la última novela, la última película, la pueden contar al revés y al derecho. Oiga, ese es un engaño. Simplemente uno memoriza lo que le importa, lo que le interesa. Y usted y yo necesitamos, de ahora en adelante, ver qué verso de la Biblia ha impactado nuestro corazón y es tan importante para nuestra vida, para soportar cualquier tipo de embate, y entonces ese registrarlo y memorizarlo. Ahora nadie nos puede robar, porque ya está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Y necesitamos completar con meditar en la palabra de Dios. Y cuando decimos meditar,
Muchas veces también hay un engaño y decimos, es que yo soy malo para meditar. ¿Sabe qué? ¿Cuántos de ustedes se han preocupado por algo en su vida? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué es la preocupación? Es la meditación sobre situaciones o elementos negativos, porque estamos ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí hasta que sucede eso. Pues la preocupación es una forma de meditar en lo negativo. Y el Señor dice, deja eso. Mejor ponte a meditar en lo positivo, en la palabra de Dios, que son las buenas nuevas del reino para usted y para mí. El libro de Josué, capítulo 11, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es bueno escuchar, es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno permanecer en ella y crear el hábito de estudiarla y leerla. Es bueno memorizar la palabra de Dios, es bueno meditar la palabra de Dios, pero si no la hacemos, si no la vivimos, no hay bendición, no hay protección, no hay seguridad. Por eso lo último es obedecer, practicar, vivir la palabra de Dios. Y ninguna tormenta, ninguna tempestad, ninguna crisis podrá destruir nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Ninguna. Más bien, todo será prosperado en nosotros. ¿Cuándo? Cuando guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la poderosa y maravillosa palabra de Dios, la roca firme que sostiene cada una de nuestras vidas. Señor, bendice y danos la convicción de valorar este regalo tan maravilloso de tu palabra. Danos la convicción, Señor, aún en medio de esta situación, de esta crisis, de esta pandemia, saber que esa tormenta no puede derribar nuestra casa, no puede derribar el plan y el propósito que tienes para nosotros como personas, para nosotros como esposos, para nosotros como padres, para nosotros como familias. Señor, hay un nuevo comienzo aquí. Hay un nuevo comienzo contigo. Tú nos dices, hay una roca firme que ha sido puesta y es mi palabra, y esa palabra puede soportar, pues no depende de ninguna circunstancia, ni ninguna tormenta, ni ninguna agresión externa. Señor, descansamos en tu palabra como personas, como familias, como iglesia y aún como sociedad entera. Descansamos en ti, Señor. Que los cielos se abran y venga tus promesas, las promesas de tu palabra para bendecir y suplir cada una de nuestras necesidades, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo material, para que todos vean que al vivir tu palabra podemos disfrutar de tu protección, de tu provisión y de la verdadera prosperidad para nuestras vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque en el Señor siempre hay un nuevo comienzo para nuestras vidas.